Buenos días, mi nombre es Joana Pulido, cursante de quinto año A, y hoy les voy a hablar sobre los movimientos espirogénicos. Estos son movimientos de ascenso y descenso que se producen de manera lenta en la corteza terrestre. Durante años se han producido diversos movimientos debido a las presiones que recibe desde las capas internas de la Tierra. Estos movimientos han generado cambios en la forma de la corteza, cuyos efectos se sienten en la actualidad. Estos se producen en regiones grandes o continentales. Si bien es cierto que no producen grandes desastres, sí pueden ser percibidos por los seres humanos. Estos son los responsables del balanceo general de una plataforma y no llegan a superar una pendiente de 15 grados. La epirogénesis en forma ascendente es producida principalmente por la desaparición de un peso que ejercía presión en una masa continental, mientras que la epirogénesis en forma descendente se origina cuando dicho peso aparece y actúa sobre la masa. Consecuencias de la epirogénesis. El basculamiento o movimiento sostenido de la epirogénesis produce estructuras monoclinales que no llegan a superar los 15 grados de desnivel y en una sola dirección. Asimismo, puede generar abombamientos mayores, causando estructuras no plegadas, también llamadas o también conocidas como aclinales. Gracias. Buenos días, yo soy Camila Serrano y el día de hoy voy a exponer sobre los movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales de la corteza terrestre, teniendo en cuenta de que la Tierra es esférica. Afecta a regiones relativamente pequeñas, aunque de manera generalizada. Las grandes orogenias han afectado a todo el globo, pero se expresan puntual y en forma de crisis. Son movimientos relativamente rápidos y también son producidos por fuerzas que provienen en el interior de la corteza terrestre. La orogenia genera relieves plegados y fallados. Se pueden considerar tres movimientos que corresponden a tres fases de violencia de la orogenia: el plegamiento, el fallamiento y los pliegues. Estructuras orogénicas. Como producto de la comprensión de los estratos rocosos, se forman los plegamientos y los fallamientos. El plegamiento es un sistema de ondulaciones de los estratos rocosos, generalmente compuesto de la unión de los pliegues anticlinal y sinclinal, que son las depresiones. Los plegamientos son más frecuentes en las zonas rocosas y sedimentarias. El fallamiento es un sistema de fracturas, que son las fallas, con movimiento o desplazamiento de secciones de la corteza terrestre que sufren una dislocación fuerte. Si el fallamiento afecta a rocas cristalinas, que generalmente son sometidas a un proceso de rejuvenecimiento, se forman un relieve estructural, fallado en bloques levantados, que son hundidos o graves o fosas tectónicas. Ahora les vengo a hablar sobre los tipos de orogénesis. La primera está en la orogénesis simétrica, que se produce por el choque de dos placas litosféricas continentales y se forma por ser comprimidos un geosignal localizado en las dos masas continentales durante su aproximación. Un ejemplo podría ser las cordilleras de los Pirineos, el Alpes y el Himalaya. Y la segunda está la orogénesis asimétrica, que se produce por la colosión de una placa continental con una oceánica y se forma por el plegamiento de los sedimentos acumulados en la zona de subducción de una placa oceánica por debajo de la continental. Ejemplo podría ser la cordillera de los Andes y de las Rocosas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nico Torcate y yo les vengo a exponer sobre la tectónica de placas, que es una teoría unificadora que se encarga de explicar numerosas características y numerosos acontecimientos geológicos. Podemos decir también que es como ese que se basa más que todo en un sencillo modelo de la Tierra, donde se expone que la rígida litósfera está fragmentada y forma un mosaico de numerosas o diversas piezas que son de diferentes tamaños y se encuentran en movimiento, llamadas placas. Estas encajan entre sí y aparte varían en tamaño dependiendo de su composición, ya sea corteza volcánica, corteza oceánica o mixta. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es María Velázquez y yo le voy a exponer sobre las placas tectónicas en el mundo.
Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenósfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, tectónica y volcánica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de la superficie terrestre. Establece que la litosfera, la zona dinámica superior, la más externa y rígida de la Tierra, está fragmentada en una serie de placas que se desplaza sobre la astenósfera. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones y explica fenómenos como el cinturón de fuego del Pacífico, los arcoíslas o las focas oceánicas. La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y algunos de los satélites galileanos, como Europa, fueron tectónicamente activos. Descubrimientos hubieron varios, pero yo solamente les voy a nombrar 2 de ellos, y son los que voy a decir a continuación. Aunque la teoría de la tectónica de placas fue formalmente establecida en las décadas de 1960 y 1970, en realidad es producto de más de 2 siglos de observaciones geológicas y geofísicas. En el siglo XIX se observó que en el pasado remoto de la Tierra existieron numerosas cuencas sedimentarias, con espesores estratigráficos de hasta 10 veces más los observados en el interior de los continentes, y que posteriormente procesos desconocidos las deformaron y originaron cordilleras. Sucesiones montañosas de enormes dimensiones que pueden incluir sierras paralelas. A estas cuencas se les denominó geosinclinales y al proceso de formación orogénesis. Otro descubrimiento del siglo XIX fue una cadena montañosa o dorsal en el medio del Océano Atlántico, que observaciones posteriores mostraron que se extendía formando una red continua por todos los océanos. Tipos de placas. Las placas litosféricas son esencialmente de 2 tipos, según la clase de corteza que forma la superficie. Hay 2 clases de corteza, la oceánica y la continental. Placas oceánicas. Están cubiertas íntegramente por corteza oceánica, delgada de composición básica, hierro y magnesio dominantes. Aparecen sumergidas en toda su extensión, salvo por la existencia de edificios volcánicos intraplaca, de los cuales los destacados por altos aparecen emergidos, o por arcos insulares de islas en algunos de sus bordes. Los ejemplos más notables se ubican en el Pacífico, la del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa filipina. Ahora voy a decir el concepto de las placas mixtas. Son placas parcialmente cubiertas por corteza continental y asimismo en parte por corteza oceánica. La mayoría de las placas son de estas características. Para que una placa sea integrante continental, tendría que carecer de bordes de tipo divergente, dorsales, en su entorno. En teoría, esto es posible en fases de convergencia y de colisión de fragmentos continentales. Así pueden integrarse algunas subplacas que constituyen los continentes. Valen como ejemplos de placas mixtas las placas sudamericana y placa euroasiática. Placas tectónicas del mundo. Actualmente existen las siguientes placas tectónicas en la superficie de la Tierra con límites más o menos definidos, que se dividen en 15 placas mayores o principales y 43 placas menores o secundarias. De las principales placas tectónicas nombraré algunas de ellas, como placa africana, placa de Nazca, placa indo-australiana, placa norteamericana, placa de Escocia, placa de Suramérica, entre algunas otras. Y de las secundarias nombraré también algunas, como placa arábiga, placa del explorador, placa del arrecife de Conway, placa de Anatolia, placa de altiplano, entre algunas otras. Límites de placa. Las placas limitan entre sí por 3 tipos de situaciones. 1. Límites divergentes. Corresponden al medio oceánico que de manera discontinua se extiende a lo largo del eje de las dorsales.
La longitud de estas dorsales es de unos 65.000 kilómetros. La parte central de la dorsal está constituida por un amplio surco denominado Gran Valle del Rif. Elongación formada por depresión de un bloque cortical entre dos fallas o zonas de falla de rombo más o menos paralelos, por el cual desde el manto asciende magma y provoca actividad volcánica lenta y constante. 2. Límites convergentes. Donde dos placas se encuentran. Hay dos casos muy distintos. Subducción. Una de las placas se pliega un ángulo pequeño hacia el interior de la Tierra y se introduce bajo la otra. El límite está marcado por una fosa oceánica o fosa abisal, una estrella zanja cuyos flancos pertenecen a una placa distinta. Y colisión, que se originan cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca aproximación de dos masas continentales. Al final las dos masas chocan y con los materiales continentales de la placa que subduce emerge orógeno de colisión, que tiende a ascender sobre la otra placa. Y por último, que es la 3, límites de fricción. Denominación la separación de dos placas por un tramo de falla transformante. Las fallas de esta índole intersecan transversalmente las dorsales y les permiten desarrollar un trayecto sinuoso a pesar de que su estructura interna requeriría rectas. Bordes de placa. Son las regiones de mayor actividad geológica interna del planeta. En ellas se concentran el vulcanismo. La mayor parte del vulcanismo activo se genera en el eje de las dorsales, en los límites divergentes. Por ser submarino y de tipo fluidal, poco violento, pasa muy desapercibido. Detrás se ubican las regiones contiguas a las fosas por el lado de la placa que no subduce. Orogénesis, es decir, surgimiento de las montañas. Es simultánea a la convergencia de placas en dos ámbitos. 1. Donde ocurre subducción, se levantan arcos volcánicos y cordilleras como los Andes, ricas en volcanes. Y 2, en los límites de colisión. El vulcanismo es escaso o nulo y la sismicidad es particularmente intensa. Sismicidad. Suceden algunos terremotos intraplaca, en fracturas en regiones centrales y generalmente estables de las placas, pero en la inmensa mayoría se originan bordes de placa. Las circunstancias del clima y de la historia han hecho concentrarse buena parte de la población mundial en regiones continentales sumamente sísmicas, las que forman cinturones orogénicos junto a los límites convergentes.